Cordial saludo. Nosotros somos el grupo número 22 y hoy venimos con la tarea número 2 de la identificación de la diversidad microbiana del suelo y su relación con la planta. Hoy vamos a resolver unas preguntas que están planteadas en la guía. Por primero me presento, mi nombre es John James Quintero Durango y hoy vengo a resolver la pregunta número La pregunta A, que dice, ¿cuáles son los factores intrínsecos y extrínsecos limitantes de la función de crecimiento de los microorganismos del suelo? Entonces encontramos que los intrínsecos son propios del alimento de los microorganismos y los extrínsecos son aquellos que están externos al alimento y entre ellos encontramos la temperatura, la humedad relativa, las condiciones atmosféricas y el envasado. En los intrínsecos encontramos el agua, nutrientes, el coloidal, que sería la forma que están dispersas las partículas que componen el alimento, y el pH. Seguimos con la pregunta número B. Mi nombre es Dayeline Valencia y voy a dar explicación de la pregunta número 2, que es cómo se distribuyen los microorganismos en el suelo y cómo es la dominancia. La forma en la que se distribuyen los microorganismos y su dominancia en el suelo se ve limitada por varios factores, principalmente por las condiciones climáticas. Respecto a la distribución, los microorganismos se encuentran en la superficie y en los poros del suelo. A estos microorganismos se les conoce como oxigénicos. En la profundidad se encuentran los microorganismos anoxigénicos y además se encuentran en la rizósfera y en agregados. Respecto a la dominancia, se han identificado por medio de investigaciones dos tipos de microorganismos dominantes que solo sobreviven en un pH en específico. Entre ellos están las bacterias, que se dan en un pH menor a 7, con un CN microbiano menor a 10, mayor producción de enzimas contra polímeros lábiles y principalmente en bosques tropicales. Y también están los hongos, que se dan en un pH mayor a 7, en moléculas recalcitrales, con un CN microbiano mayor a 10, mayor producción de enzimas contra lignina y se da principalmente en los bosques templados. Mi nombre es Cindy Paola Cardona Galvis y les voy a hablar acerca de la pregunta número C. ¿Cuál es la función ecológica de las bacterias del suelo y los beneficios para la planta? Los microorganismos aumentan la fuente de nitrógeno en el suelo y pueden aportar directamente a la planta, teniendo la capacidad de fijar el nitrógeno de la atmósfera. Gracias a estos organismos se ve un gran aumento en la biodisponibilidad de fósforo en el suelo. Algunas de las bacterias que podemos encontrar son las bacterias fijadoras de nitrógeno, que pueden ser simbióticas o de vida libre, ya que ellas son solubilizadoras de fósforo y de sulfato, movilizadoras de potasio y son antagónicas de patógenos como de algunos controles biológicos. Y también tenemos las bacterias probióticas, que son las encargadas de mejorar la respuesta de las defensas de cada una de las plantas. Buenas noches, mi nombre es Paula Andrea Garcés Castillo y les voy a dar a conocer la pregunta D, que es explicar qué son las poblaciones microbianas y qué es una comunidad microbiana. Las poblaciones microbianas son un grupo de microorganismos que comparten genoma similar, son de una misma especie y habitan en un mismo lugar e interactúan entre sí. Y las comunidades son un grupo de microorganismos
que no comparten las mismas características genéticas y no son de la misma especie, pero conviven en un mismo lugar y pueden encontrarse en el suelo, el agua o el cuerpo humano. Para diferenciar estas dos, podemos tomar un ejemplo de un círculo pequeño en el que viven microorganismos, por la parte de las poblaciones, un círculo pequeño en el que viven microorganismos que comparten genoma similar y son de la misma especie. Y por la parte de la comunidad tenemos un círculo más grandecito en el que conviven microorganismos que no tienen las mismas características genéticas, no son de la misma especie, pero conviven en un mismo lugar. Buenas noches, mi nombre es Doralba Flores Montoya. Yo les voy a hablar sobre la pregunta E. ¿En qué consiste el efecto rizosférico en la interacción planta-microorganismo? Entonces, primero, cuando hablamos de la rizósfera, estamos diciendo que es considerada como el ecosistema más grande en la parte del suelo próximo a las raíces de la planta. Esta le aporta fertilidad al suelo y favorece la degradación de sustancias químicas tóxicas. Es muy importante porque a través de la rizósfera la planta toma nutrientes, lo mismo que sucede con el agua, el carbono que necesitan las bacterias, los hongos, los insectos, gusanos y protozoarios para subsistir. La microfauna de la rizósfera protege la raíz contra los patógenos, contra enfermedades radiculares y producen sustancias que estimulan el crecimiento. Las actividades microbianas son muy importantes en todos los cultivos porque los microorganismos benefician las especies vegetales. Las asociaciones entre las plantas y los microorganismos pueden darse en la filósfera, que es la superficie foliar de la planta, o en la rizósfera, que es la región del suelo en contacto estrecho con las raíces. Tutor, nos disculpa porque no mostramos los rostros. Algunos compañeros tienen dificultad con la cámara, otros por el internet. Y muchas gracias por la atención prestada.